fuerza, el gozo, la alegría. Nos vemos con agrado. Venimos a encontrarnos con tu palabra, pero también venimos a encontrarnos con nuestras amadas. Gracias por cada mujer que se abraza, por cada mujer que se extraña, que se anhela, que se encuentra en otra y que ve a Cristo en otra. Yo te ruego, Dios, que sigas obrando en este grupo, que estas mujeres de sé que somos mujeres después de Cristo, se fortalezca cada día más, que seamos más unidas, pero sobre todo más como tú. Ayúdanos, Señor, a oír con atención en esta mañana. Yo sé que la portadora de la palabra, Dios, te ama con todo su corazón y tú la has formado y podemos ver en ella tu imagen. Gracias por ella. Permítenos estar atentas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Elsie, adelante. Gracias, gracias. Gracias, no. La verdad es que siempre que estoy aquí al frente me pongo muy nerviosa. Digo, obviamente por lo que significa y lo que es estar, pero les voy a contar una anécdota que quizás la pastora no se acuerda. Yo me he opuesto a estar delante de ustedes por varias veces, porque siento que no tengo mucho que compartir en un sentido de que la etapa de mi vida no está en donde la mayoría de ustedes está, siendo mamás, siendo jefas de familia. Yo todavía no estoy en esa etapa y entonces digo, ¿qué les voy a enseñar? Entonces una vez la pastora, cuando estuvieron, creo que fue cuando estuvieron contagiados de COVID, me pidió que le apoyara con la clase de mujeres. Y yo muy política y diplomáticamente dije, no puedo. Y acto seguido, 2 días después, me pide el pastor que predique. Entonces, digo, estamos aquí por la gracia de Dios. El día de hoy, el tema que la pastora me pidió que les instruyera y que Dios hablara a través de mi persona, como siempre dicen todos los que están aquí enfrente, cuando estás aquí enfrente, al primero que se le predica es a uno mismo. Entonces, cuando me dijo que teníamos que hablar del sacrificio y el servicio, dije, wow, sí es algo importante, algo con lo que nosotros estamos o tenemos que trabajar día a día, pero también es un tema con el que sí me siento identificada, es algo de lo que sí les puedo hablar, porque ha sido obviamente parte en mi vida y también lo he podido vivir a través de mis papás. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es hablar sobre el sacrificio y lo vamos a traducir al servicio, y esto es al servicio de Dios y al servicio de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestros hijos, de todos aquellos que nos rodean. Entonces, para empezar, les voy a explicar lo que es el sacrificio. Sé que es una palabra que todos estamos un poco ya familiarizados con él, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla de ello. El sacrificio proviene del vocablo latín sacrum facere, que significa hacer aquello que es sagrado. Sin embargo, esta es la definición original, hacer algo que es sagrado. Pero actualmente, o conforme ha pasado el tiempo, esta definición se ha ido transformando y ahora el sacrificio lo conocemos como con una connotación negativa que vendría siendo sufrimiento. Pero es importante que no olvidemos cuál es el significado real, y entonces nosotros nos vamos a quedar con que el sacrificio es hacer aquello que es sagrado. En la Biblia hay más de 244 versículos que hacen referencia al sacrificio. Entonces, por ende, va a ser algo importante dentro de la palabra de Dios. Como les decía, en el Antiguo Testamento, y ustedes lo pueden recordar, se hacían sacrificios para la expiación de los pecados, para el perdón de los pecados. Y aquí había como un instructivo muy detallado, sobre todo en el libro de Levíticos, de cómo es que el pueblo de Israel tenía que hacer su sacrificio. Para el pueblo de Israel, el sacrificio era algo tan importante y tan elemental que tan solo en los 5 primeros libros de la Biblia se dedican 26 capítulos completos a hablar del sacrificio. Entonces, pues obviamente resulta importante para nuestro Señor que entendamos qué es el sacrificio. Ahora bien,
dentro del libro de Levíticos, que es donde más se habla del sacrificio, porque les digo, hay instrucciones de Dios hacia Moisés para que el pueblo de Israel pueda realizar los sacrificios conforme a lo que le agradaba a Dios, también no era algo nuevo para el pueblo de Israel. Desde Abraham, Jacob, Isaac, se estaba hablando ya de un sacrificio. Sin embargo, aquí cuando el Señor les da el instructivo es porque quiere que sigan específicamente los requerimientos que Él está pidiendo para que ese sacrificio sea agradable. Y también porque ya había un punto donde estaban ofreciendo sacrificios sin entender el significado de ello. Ya nada más lo estaban haciendo como rutinario, no había un propósito detrás de ello, y entonces también por eso Dios decide darle este instructivo a su pueblo para que lo vayan siguiendo. Había 5 tipos de sacrificios distintos, que es el holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria. El holocausto es el que estamos quizás un poquito más familiarizado porque era lo que hacía el pueblo de Israel para pedir perdón por sus pecados, y había todo un ritual de ello para que ellos pudieran ser perdonados y para que pudiera entrar en la presencia de Dios. Bueno, esto solamente lo hacía el sacerdote, pero sí había todo un paso a paso a seguir para llegar a esto. Ahorita lo vamos a ver tantito, pero es muy importante porque cada uno de estos sacrificios requería ciertos elementos, ya fuera animal o fruto del campo, y tenían un propósito en específico. La mayoría eran divididos en 2 o 3 porciones dependiendo del tipo de sacrificio que se hacía. La porción principal era para Dios, la segunda porción era para el que estaba ofreciendo su ofrenda, y si había un tercer participante que eran las ofrendas expiatorias, que tú ofendías a alguien, se le daba a esa persona también parte del sacrificio que se estaba ofreciendo. El sistema de sacrificios era un elemento esencial del pacto de Moisés. Sin ello, el pueblo de Israel no podía continuar dentro de la presencia de Dios. Les vuelvo a repetir, era algo que tenían que aprender a hacer, sobre todo porque ya se había perdido el significado de lo que era realizar un sacrificio. Les digo, Levíticos y Números son los libros que más se enfocan a cómo se hacía el sacrificio en el Antiguo Testamento. Ustedes recordarán algunos versículos que dicen: si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Es decir, nos están hablando ya de un macho sin defecto, que nosotros sabemos ahora que desde ahí ya se estaba haciendo referencia al Hijo de Dios. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, como todavía no tenemos al Hijo de Dios en forma humana, esta es la manera en que lo vamos a empezar a representar y en que la Biblia lo va a empezar a referenciar. Ahora bien, nosotros, como les decía, ya conforme al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, sabemos que el sacrificio perfecto fue Jesucristo. Todo esto que hacían en el pueblo de Israel, el tener que ofrecer un macho sin defecto, que también esto era sobre todo para que ellos pudieran dar lo mejor de sí, no simplemente dar lo que me sobraba, porque hubo un punto donde el pueblo ya da lo que le sobra. La Biblia dice que hay una historia donde un israelita quiere dar una ofrenda de un cordero que está ciego, y entonces se le reclama del por qué lo quiere hacer, sabiendo que lo que tiene que ofrecer a Dios tiene que ser lo mejor y lo primero. Entonces es por ello que se empiezan a hacer estas instrucciones, se les empieza nuevamente a dar el propósito de todo esto, y como les decía, el sacrificio tenía la finalidad de perdonar los pecados del pueblo y de que pudieran entrar en la presencia de Dios.
Ahora bien, en el Nuevo Testamento, cuando se habla del sacrificio, se habla de Jesús, se hace referencia a Jesús. Obviamente algunos libros vuelven a hacer referencia a lo que viene en Levíticos, justo para que podamos entender esto que era el sacrificio en el Antiguo Testamento y el sacrificio en el Nuevo Testamento, pero la gran mayoría de las veces cuando se habla de un sacrificio en el Nuevo Testamento, nos estamos refiriendo al Cordero de Dios. La muerte de Jesús como el único sacrificio perfecto y completo que cumple toda la preparación y predicción del Antiguo Testamento. Esta es la idea principal del por qué el pueblo de Israel tenía que hacer su sacrificio y cómo es que Jesús viene a hacer ese sacrificio para todos nosotros. Nosotros reconocemos la muerte expiatoria de Cristo en la cruz como el único sacrificio necesario para el perdón de los pecados, ofrecido una vez y para siempre. Ya no tenemos nosotros que hacer todo esto que hacía el pueblo de Israel. Su muerte abrió el lugar santísimo para nosotros. Ya no tenemos que esperar a que el sumo sacerdote tenga que realizar todos estos pasos para que nosotros podamos llegar a la presencia del Señor. Gracias a la sangre de Jesucristo podemos acercarnos directamente al Padre, a fin de que podamos entrar libremente en la presencia de Dios y ofrecer nuestro sacrificio de alabanza. Gracias a Jesús no necesitamos hacer ningún sacrificio por nuestros pecados. Eso no implica que tenemos el derecho a pecar, hermanos. Yo sé que podría sonar como tal, no. Simplemente implica que nosotros podemos venir, rendir nuestras ofrendas, rendir nuestra vida y pedir perdón por nuestros pecados sin tener que hacer todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Pero entonces, ¿qué es el sacrificio bíblicamente? Si Jesús vino y se ofreció a sí mismo como sacrificio, tal como se le había enseñado al pueblo que él lo haría, es que debido a su sacrificio toda la humanidad, todos aquellos que le reconocemos como Señor y Salvador, somos salvos de la muerte por medio de la resurrección y nuestros pecados son perdonados por medio de la fe de Jesucristo. Creo que hasta este punto ya entendimos lo que es un sacrificio, cómo era el sacrificio en el Antiguo Testamento y cómo fue el sacrificio en el Nuevo Testamento, que es por el cual nosotros vivimos. Primera de Juan 4, del 9 al 10, si me acompañan por favor, lo vamos a leer. Me avisan cuando por favor estén ahí. Primera de Juan 4, 9 y 10. Dice: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por perdón de nuestros pecados. Aquí podemos ver otra parte esencial del sacrificio y fue el amor de Dios hacia nosotros y el amor del Hijo también para con nosotros, porque cuando Él estaba siendo crucificado, o más bien cuando ya sabía que ese era su propósito en la tierra, bien pudo haber dicho como hombre: no, ya no quiero hacerlo, como dijo, que pase de mí esta copa, pero aún así, por el amor que Él tuvo hacia nosotros, decidió ser obediente y continuar y ser el sacrificio perfecto. Entonces, con esto les puedo decir que el sacrificio es todo aquello que ha sido entregado y dedicado para la adoración y servicio. Es la capacidad que tenemos nosotros para entregar a Dios lo que sea que Él requiere de nosotros con el fin de cumplir su obra. Y lo que sea que Él requiere de nosotros puede implicar tiempo, energía, voluntad. Y ahora sí, vamos a traducir el sacrificio al servicio. Todo el que ama lleva una vida sacrificial.
Es decir, Jesús se sacrificó por nosotros, pero también fue un servicio hacia nosotros. Fue un acto de amor y fue el servicio que Él tuvo para con nosotros, para que nosotros pudiésemos entrar en la presencia del Señor, para que fuésemos reconciliados. El sacrificio de Jesús fue el servicio del Hijo de Dios hacia nosotros, traducido en un acto de amor. Primera de Juan 3:16 dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Mateo 20:28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida al rescate de muchos. Estos dos versículos nos están hablando de lo que es el amor y el servicio. Que nosotros como cristianos entendemos que el servir también es adorar al Padre, es darle la gloria a Dios. Y aquí vamos a enfocarlo un poco más a nuestras vidas diarias, y creo que aquí es un momento ideal para contarles lo que es mi testimonio y el de mi familia. Muchas veces yo me quedaba así como, no decepcionada, no es la palabra correcta, pero yo decía, mi testimonio creo que no tiene tanto poder. No puedo testificar que soy una persona que viene, se recuperó de las drogas, del alcohol, que venía de una familia deshecha, ni mucho menos, pero al día de hoy entiendo que mi testimonio, por la gracia de Dios, tampoco es así. No sé qué hubiera sido de mí si hubiera tenido un testimonio de ese tipo, y no es por menospreciar ni mucho menos, porque entiendo que esos testimonios muchas veces tienen más poder que un testimonio tan sencillo como el mío. Lo único que sucedió es que nosotros no éramos cristianos, hubo un punto donde Cristo dijo: vénganse para acá, lo conocimos, le reconocimos y estamos aquí. Jamás hemos vivido o jamás yo he visto que mis papás hayan discutido al punto de nos vamos a divorciar, es una opción para nosotros, ni mucho menos. Siempre decimos que una concepción errónea que se tiene de los cristianos es que somos gente buena. Y con eso puedo dar la razón en el sentido de que mi familia sin Cristo pues era gente buena, no teníamos problemas, no había ninguna acusación que pudiera hacerse hacia nosotros. Éramos gente buena, pero sin Cristo. Cuando conocimos a Cristo fuimos transformados y todo fue para la gloria y honra del Señor. Y aquí viene un poco lo que ustedes pueden ver, hermanas, sobre todo ustedes que ya están casadas, que tienen hijos. Ahorita vamos a hablar para los que estamos todavía en casa, pero yo les voy a contar. Mis papás se casan ya un poco grandes, la verdad ya estaban grandecitos, pero también Dios ya los tenía destinados. Aquí ellos se casaron a la edad de 37 años. Se conocieron quizás por un año. Al año de haberse conocido, empezaron a salir y después de 6 meses dijo mi mamá: este es el indicado, nos vamos a casar. Solamente tuvieron una relación de 6 meses. Mi mamá también un poco apresurada: se me va a ir el tren, si no es ¿quién más, no? Entonces mi papá dijo: bueno, si me gusta, nos casamos. Se casan. Y desafortunadamente mi mamá siempre, los dos vienen de familias, digamos, un tanto grandes. Mi papá tiene 8 hermanos y mi mamá tiene 6 hermanos. Entonces mi mamá también siempre quiso tener una familia grande, numerosa. Estaba acostumbrada a cocinar para grandes familias. A ella, si ustedes la conocen, le encanta cocinar, y entonces ella siempre quiso una familia numerosa. Mi papá, la verdad es que nunca tuvo en mente eso. Él, con que estuviera casado y tuviera hijos, los que fueran, estaba bien. Entonces ellos se casan y pasan 2 años y yo no quería venir. No había manera de que a mí me trajeran a este mundo. Entonces, lo que sucede es que empiezan a ir con un especialista. Para los que no saben, en ese tiempo la fecundación in vitro no era aún tan popular. Era demasiado cara, pero mi mamá, en su anhelo de querer ser mamá,
decidió ir con ese especialista. Y desde ahí empieza el sacrificio y el servicio de mis papás. Las consultas en ese entonces no eran nada baratas. Les estoy hablando de que hoy tengo 30 años, entonces nos vamos 30 años atrás. Era en hospital particular porque obviamente este tipo de métodos no se hacía en hospitales públicos y las consultas costaban alrededor de 2,000 a 4,000 pesos de aquellos tiempos. Entonces, pues la verdad sí era un dinero, ¿no? Y los dos deciden empezar a trabajar doble turno para que puedan pagar estas consultas. Después de un largo tiempo y también después nos dimos cuenta que en oración a través de la familia que ya era cristiana, se da respuesta a las oraciones y dice Cristo, dice Dios, he aquí su hija, se las voy a dar, ya por favor no me molesten. Ellos no sabían lo que les iba a costar, pero ya estaban felices. Entonces ya vengo yo a este mundo y entonces hay que empezar a considerar el tener una casa. Nosotros vivíamos muy cómodamente, y lo digo así porque actualmente el departamento donde vivíamos está entre el Sanborns de Periférico y Barranca de Muerto, justo en la calle de atrás. Ahí vivíamos todos muy cómodamente, yo tenía un parque al cual ir, nos quedaba todo relativamente cerca, pero compartíamos, el departamento era grande, no estoy diciendo que el espacio era demasiado chiquito, sino más bien compartíamos la casa con mi tía y sus hijos. Y para mi papá, para los que no saben, mi papá es de rancho. Entonces, tenía en ese entonces no ideas machistas, pero sí quería como proveer para su familia, que tuvieran su casa, que tuvieran su espacio y también el sentirse bien, porque esa casa o ese departamento era fruto del trabajo de mi abuela. Entonces, digamos, para la mentalidad de mi papá era el, ¿cómo voy a vivir en casa de la suegra? Yo tengo que construir mi propia casa. Y en eso, mi papá y un tío mío, hermano de mi mamá, encuentran un terreno acá en San Bartolo. La idea era que el terreno se comprara entre mi tío y mi papá porque estaba tentativamente, pues dimensionalmente estaba bien, ¿no? Se podían hacer 2 casas. Pero en eso mi tío decide irse a trabajar a Estados Unidos y le dice a mi mamá, ¿sabes qué? Ya no voy a poder yo pagar la parte que me corresponde del terreno, porque lo que hacían era, un mes pagaba la letra a mi papá, un mes pagaba la letra a mi tío, y así se iban alternando, entonces era posible realizar el pago. Sin embargo, cuando él se va, pues ya no hay manera de que podamos obtener el dinero para hacer el pago mensualmente. Y lo que sucede es que mis papás nuevamente optan por doblar trabajo. Entonces, mi vida fue un tanto confusa. Yo la verdad es que no recuerdo, ahí sí solamente tengo el testimonio de mi mamá y le tengo que creer, pero lo que sucedía era que mi mamá trabajaba en una estancia, era maestra, era educadora y por las mañanas ella me tenía. Mi papá también estaba trabajando durante ese turno. Por las tardes, cuando mi papá ya terminaba su turno, iba a recogerme y mi mamá se trasladaba a la oficina de gobierno para volver a trabajar. Por las noches llegaba mi mamá y mi papá se iba a hacer el turno nocturno para poder entonces sí sacar el dinero para el terreno. Gracias a Dios se pudo hacer. Y aquí también es algo que me gustaría enfocar y hacer referencia a lo que hablaba la pastora la semana pasada. Nuestra situación económica actual, para la gloria y gracia de Dios, es buena, pero no siempre fue así. Sí hemos tenido y hemos venido creciendo, y la pastora decía la semana pasada, hay un don de administración, y yo doy gracias a Dios porque mi mamá ha sabido ejercer ese don y porque hemos visto los frutos de ello. Entonces, regresando a mi historia, se consigue el terreno y ahora hay que sacar todo para financiar y hacer la construcción de la casa. Nos llevamos, yo creo que 3-4 años para que se pudiera hacer la construcción más básica. Cuando tuvimos un cuarto, bueno, 2 cuartos, uno en el cual dormir y otro en el que se pudiera cocinar, mi papá dijo, nos vamos y vamos a ir acoplando la casa y acomodándonos poco a poco.
Entonces llegamos literal con closets de madera y provisionales, no teníamos ni siquiera un refrigerador, que en ese entonces en San Bartolo no se necesitaba porque era muy frío, no se te echaba la comida a perder, pero literal llegamos con las camas, una estufita de gas y de ahí el Señor empezó a proveer. Pero también el hecho de que nosotros nos mudáramos a un lugar tan lejos implicó que nuestra vida y nuestra dinámica diaria cambiara, porque les voy a decir, mis papás siempre han trabajado en la alcaldía Venustiano Carranza. Para los que no ubican distancias, está a 10-15 minutos del aeropuerto. Toda la vida han trabajado ahí, siguen trabajando ahí. Entonces, yo iba a la escuela también por esa zona, lo que implicaba que nosotros tuviéramos que despertarnos muy temprano. Todavía no había tanto transporte público y pues la gente que vivía en San Bartolo y también tenía que bajar, era que se tenían que llenar los camiones, te ibas parado, te ibas colgado, o sea, realmente no había tanta afluencia de vehículos como lo hay el día de hoy. Si se te iba el camión, ya llegabas tarde a donde tendrías que llegar. Entonces, la dinámica de mi mamá y de mi papá empezaba a las 3:30 de la mañana. A las 3:30 se tenían que bañar, se tenían que arreglar, tenían que preparar desayuno, tenían que preparar el lunch, tenían que preparar la comida y teníamos que salir. A mí me despertaban alrededor de las 5:30 y de ahí ya bajábamos. La verdad es que el transbordo era muy, muy largo. Teníamos que tomar primero un camión de San Bartolo a Barranca del Muerto. Luego de ahí teníamos que, de Barranca en metro, teníamos que irnos a Tacubaya, transbordábamos, nos íbamos en la línea 9 y llegábamos a Mixhuca para tomar otro camión y ahí llegar ya a la delegación para que mi mamá en el baño me pudiera terminar de peinar y arreglar para llevarme a la escuela. E incluso en el escritorio de mi mamá yo tenía que desayunar porque mis papás siempre han entrado a las 7 y afortunadamente, gracias a Dios, también su horario actual les permite como que hacer muchas otras cosas más, pero en su momento eso era lo que teníamos que hacer. Entonces, ya llegábamos, la niña desayunaba, la teníamos que ir a dejar a la escuela y para los que no saben, soy hija única. Entonces tenía mi mamá la necesidad de que la niña practicara un deporte. La niña practicaba natación. Entonces, saliendo de la escuela, teníamos que ir a la natación, al entrenamiento. Ahí había que comer otro lunch para poder entrenar. El entrenamiento duraba 2-3 horas. Saliendo yo tenía que comer y teníamos que hacer nuevamente nuestra rutina de traslado a casa. Eso lo hicimos desde que yo estuve en la primaria hasta la secundaria. Gracias a Dios, en segundo, tercero de secundaria, Dios proveyó, pudimos comprarnos un carro y se facilitó un poco más, pero aún así mi mamá y mi papá tenían que hacer toda esta rutina para que pudiésemos llegar a tiempo a todos lados. Ahora bien, desde ahí un día yo sí le pregunté a mi mamá, ¿y nunca te cansaste? O sea, de verdad, porque aparte no era todo, ustedes dicen, bueno, por lo menos tenían los fines de semana para descansar y recuperar las horas de sueño y todo esto, pero no sé por qué, siempre me tocaron los maestros más estrictos. A las que son maestras, a las que conocen docentes, por favor díganles que no manden tanta tarea. Hubo un punto donde mi mamá tenía que hacer la tarea por mí de tanta tarea que teníamos. Entonces mi mamá se desvelaba aún más. Y les decía, los fines de semana no eran para descansar, porque como la niña tenía natación, los fines de semana teníamos que ir a competir. Entonces los sábados nos levantábamos muy temprano para llegar a la competencia, para estar ahí de 8 de la mañana a 2, 3 de la tarde, que era lo que duraba el evento. Ya de ahí regresábamos a casa, ya nadie quería hacer nada y el domingo se tenía que hacer todos los quehaceres de la casa, se tenía que preparar nuevamente todo para la semana. Y la verdad es que sí ha sido muy cansado, ¿no? Digo, yo al menos recuerdo, y eso que no hacía mucho, y sí me cansaba, pero me pongo a pensar en mis papás y digo, wow, o sea, era demasiado trabajo. Y les decía, un día yo sí le pregunté a mi mamá,
¿nunca te cansaste? O sea, ¿no te pesaba hacer todo esto? Porque les digo, no era nada sencillo. Era llevar 3 lunch para que nosotros pudiéramos, 1, tomarlo en la escuela, 2, antes del entrenamiento y 3, fuera del entrenamiento, más el desayuno de ellos, más mi desayuno, lo que se tenía que comer en transcurso a la casa porque ya no alcanzábamos a llegar porque teníamos mucha hambre. Entonces, para mí, sinceramente, yo lo pienso. Y yo no tengo hijos aún, pero tengo sobrinos que hasta ahorita amo con todo mi corazón y digo, no sería capaz de hacerlo. O sea, sí llegaría a un punto donde les diría, ten tus 10 pesitos, bueno, ahorita ya son como 50, cómprate lo que encuentres en la escuela y resuelve tú tu vida. O sea, yo no me voy a parar tan temprano para resolverte la vida. Pero cuando le pregunté esto me dijo, sí, físicamente sí me cansaba. Al día de hoy le hacemos muchas bromas porque, digo, por parte de su enfermedad y como un efecto secundario, necesita dormir bastante, pero le decimos que es justo el cansancio que ha cargado por años. Entonces, hasta ahorita lo puede descansar, pero su respuesta fue, me cansaba físicamente, pero sabía que era por tu bien. Lo hacía por amor a ti, por amor a tu papá, y eso es lo que a mí me ha transmitido a lo largo de la vida. Ese es su servicio hacia mí. Y su historia no concluye solo en ese sacrificio, que tuvieron que sacrificar horas de sueño, que tuvimos que sacrificar la economía para que cumpliésemos con los retos y caprichos que también la niña tenía. No, cuando yo salgo de la secundaria, no sé por qué razón, no sé de dónde tomé la idea, decido irme a estudiar a Estados Unidos la preparatoria. Y se lo planteé a mis papás, así como si nada, bueno, ya estamos en la época donde se tiene que hacer el examen para poder tener acceso a la preparatoria, no lo voy a hacer, mi decisión está tomada, yo tenía 14 años y la decisión que yo ya tomé es que me voy a ir a vivir a Estados Unidos con mis tíos, allá voy a estudiar la preparatoria, no me importa lo que ustedes piensen, no me importa lo que ustedes hayan planeado para mi futuro, yo voy a hacer esto. Y les puedo decir que no tenía miedo de planteárselo a mis papás, porque yo sabía que la respuesta dentro de ellos iba a ser sí, o sea, vete, no tenemos ningún problema, ningún tema. Pero en ese momento yo no entendía lo que implicaría el yo salir de casa. Digo, más allá de que fue una etapa que a mí me sirvió porque viví sola, esa es la etapa donde yo conocí a Dios. Nunca había entendido el sacrificio que habían hecho ellos, el perder a la luz de sus ojos. Y aquí, a mí me da mucha ternura y estoy agradecida realmente con Dios, porque mis papás, a pesar de que pasó el tiempo, ellos pudieron haber pensado y plantearse, bueno, ya está en Estados Unidos, no va a regresar, va a hacer una vida allá, gracias. Pero no, mis papás siempre supieron que yo iba a regresar. Ellos siempre supieron que el sacrificio que ellos hicieron en ese momento era un sacrificio que iba a traer su fruto. No lo sabían en ese momento y les dolía demasiado. Era un tiempo donde nosotros no podíamos obtener la visa de mi papá. Entonces mi papá no podía ir a visitarme y también por cuestiones de que les digo que estábamos haciendo un sacrificio también económico para que yo pudiera estar allá, pues no nos daba la economía como para que yo pudiera estar viniendo durante los periodos de vacaciones. Entonces, por 4 años yo no vi a mi papá. A mi mamá la veía cada 6 meses, cada que se podía. Obviamente ellos proveían, yo sabía que estaban ahí. No teníamos la misma tecnología que tenemos actualmente, simplemente eran llamadas de teléfono. Y a mí me da mucha risa porque en ese entonces tú, para poder hablar de Estados Unidos a México, tenías que comprar una tarjetita de $5 donde literal le tallabas con una moneda para que te diera el número, hablabas, ya se hacía la comunicación y todo. Y era de los momentos más emocionantes para mí, en el sentido de tengo que guardar mis $5 para que el sábado les pueda hablar a mis papás, les pueda contar qué es lo que está pasando. Pero les digo, yo tuve oportunidad, sí, de quedarme en Estados Unidos, pero el Señor dijo, no, ese no es tu camino, eso no es lo que yo tengo preparado para ti.
Yo me vine por circunstancias que ustedes desconocen. En ese momento, a mi mamá le habían detectado cáncer de mama. Un año antes, bueno, más bien aquí otro contexto. Nosotros teníamos un abuelo que tenía cáncer en el hígado, pero su cáncer, a pesar de que era agresivo, había sido controlado bastante bien y tuvo una vida larga. Iba a quimioterapias y todo ello, sin problema alguno. Yo les puedo decir que él vivió bastante bien por unos 10 años con el cáncer. Sin embargo, del lado de mi papá, mi abuela paterna, también le detectan el mismo tipo de cáncer. Esto es un año antes de que yo regrese a México. Y desafortunadamente, por el avance que ella ya tenía, no era tratable. Entonces mi abuela fallece en un periodo de 3 a 6 meses. Fue muy rápido y cuando mi papá me dice a mí, oye, tu mamá tiene cáncer de mama, ¿qué vas a hacer? Yo estaba justo en la transición de tener que decidir si iba a irme a la universidad en Estados Unidos o si tenía que regresar. Por la circunstancia en la que sucedió el tema de mi abuela paterna, mi papá me dijo, así muy firme, ustedes, los que lo conocen, lo pueden ver como muy noble, muy accesible, se complementa, se da a conocer bastante bien. Pero la verdad es que mi papá, aunque parezca que mi mamá es la del carácter, en la casa el que tiene el carácter es mi papá. Y sí me dijo muy firmemente, si algo le pasa a tu mamá y tú ya estás en tu periodo de estudio, en tu semestre, no te voy a avisar con anterioridad para que regreses. No tiene ningún sentido. Te daré la mala noticia si es que sucede y regresarás solo a eso, pero no vas a interrumpir tus estudios por algo que ya no tiene solución. Y entonces en ese momento yo me puse a pensar, ¿qué es más importante? ¿Mi futuro o estar con mi mamá? Gracias a Dios, mientras se fue haciendo la transición de todo esto, mi mamá recibió la atención médica necesaria, se pudo... La palabra no es curar, ahorita se me olvidó, pero después de que le hicieron varias quimioterapias, no tuvo que hacerse operación de mama, ni mucho menos, sino que el tratamiento realmente hizo y cumplió con su propósito. Mi mamá al final le hicieron los estudios y ya no tiene cáncer. Entonces, mientras todo eso pasa, yo dije, creo que lo mejor es que yo vuelva a casa, que regresemos. Y obviamente hubo una transición ahí medio rara, porque pues el haber tenido un estilo de vida en Estados Unidos y el tener que regresar a casa, no estoy diciendo que sea peor, ni mucho menos, sino a como yo ya estaba un poco independizada, a hacer mis cosas por mi propio lado, a tener mis propias reglas. Nunca les voy a decir que fui una loca, hasta la fecha las fiestas me dan un poco de flojera, pero sí fue algo que yo tuve que volverme a arraigar a los que mis papás ya me habían soltado, ¿no? O sea, volverme a arraigar a las reglas de la casa, a tener que pedir permisos, a hacer esto y X, Y y Z. Y tampoco es que yo fuera muy grande, ni mucho menos, apenas tenía los 18 años, pero sí ya venía de un estilo de vida donde yo era mucho más independiente y obviamente, les repito, siendo yo hija única, pues lo único que querían era abrazarme, tenerme, y pues yo ya era como un poco de, bueno, o sea, sí, no nos vimos en 4 años, pero tranquilos, ¿no? Pero también ahí entendí que era mi momento de retribuir a mi mamá. No tanto a mi papá, pero sí a mi mamá. Porque a partir de esa fecha, digo, ahorita su enfermedad es diabetes. Y derivado de la diabetes se van saliendo muchas otras enfermedades, hipertensión, presión, bla, bla, bla. En ese tiempo apenas se le empezaban a detectar, entonces pues no era algo que tuviéramos que nosotros servirle, ni mucho menos, simplemente como que cuidar su alimentación y todo eso, tener cuidado de ella, ver que sobre todo el tema de los pies ha sido algo con lo que hemos batallado desde el principio de la enfermedad. Pero en ese transcurso que yo regreso, mi vida empieza a cambiar en ese sentido. Me empiezo a dar cuenta que era mi momento de empezar a servirle a ella, que el sacrificio que ella había hecho por mí había sido, sí, como ya me lo había rectificado, por amor, pero igual por amor yo tenía que servirle a ella.
por unos cuantos años no fue grande mi servicio, no se crean, ni mucho menos, no fue algo extraordinario. Si acaso mi servicio era ayudarle a hacer la comida, a poner la mesa, no sé, juntar la ropa para que se lave, algo así. Ese era como mi servicio más ordinario, nada fuera de lo normal. O sea, la verdad es que yo decía, son mis obligaciones, ¿no? Pero a partir de hace unos años, sí hemos cambiado completamente. La enfermedad de mi mamá implica, les digo, que se vayan deteriorando algunos órganos. Y actualmente, bueno, ella de un ojo, del ojo izquierdo, desde que es muy pequeña, no ha tenido visión. Perdió la visión porque tuvo un accidente en la primaria y la maestra como que nunca le informó a mi abuela tampoco dentro de su ignorancia, nunca la llevó al doctor, solamente fue, bueno, tuviste un sangrado, pero no hay problema alguno. Pero lo que sucedió es que se le desprendió la retina, entonces ya nunca volvió a ver con ese ojo. Y parte de lo que les digo que es su enfermedad actualmente ha sido que su ojo derecho, que es con el que tentativamente podía ver un poco bien, se ha ido dañando. Actualmente tiene cataratas, tienen que hacerse unos estudios porque también no se le pueden operar porque su córnea es muy delgada y también está perforada. Entonces el hecho de que la lleguen a operar implica un riesgo, que se pueda quedar ciega de manera total. Por un tiempo yo sí, les voy a ser muy sincera, le dije a mi mamá, ¿y por qué no te operas? O sea, ¿cuál es el sentido de esperar? Digo, entiendo que tienes un riesgo de no volver a ver, pero ¿por qué estamos esperando? ¿Por qué no estamos confiando en Dios? Y mi mamá sí me dijo muy sinceramente, dice, no es que desconfíe de Dios, ni mucho menos. Dice, pero tú ponte a pensar, si de verdad el riesgo es tan grande y que yo pierda la visión, lo único que voy a hacer para ustedes es una carga. Y ahí ha sido un tanto difícil, porque no es que se vuelva una carga, ni mucho menos. Y nosotros como hijos entiendo que muchas veces no estamos obligados a hacernos cargo de nuestros padres. Pero con todo esto que ha sucedido, si ustedes ven a mi papá y a mí, y yo doy gracias a Dios por la enfermedad de mi mamá, aunque suene un poco irónico, porque por ello es que mi papá está viniendo a la iglesia. Por ello es que él se dio cuenta de que mi mamá ya no veía lo suficiente como para ser autónoma e independiente y sabía que yo dentro de las actividades que desarrollo en la iglesia tampoco estoy como para esperarla ahí de ven, te subo, ven, te bajo, ¿qué necesitas? ¿No? Entonces mi papá decidió venir a la iglesia para empezarle a ayudar. Y si ustedes ven a mis papás, digo, más allá de que se aman y que siempre han sido unos muéganos, es porque mi papá y yo estamos al cuidado de ella. Tenemos que ver que literal no se caiga. O sea, si ustedes ven a mi mamá no podría ver de aquí a Andy. O sea, sabe que hay una persona ahí, pero no puede ver. Está comiendo y tampoco tiene la visibilidad de ver todo lo que está comiendo. Ahorita ya lo hemos superado un poco, pero sí había momentos frustrantes donde se le caía la comida y no era porque mi mamá fuera maleducada ni mucho menos, simplemente no lograba ver lo que tenía en su tenedor. Entonces digamos que ahorita ella no es una niña chiquita en el sentido de que la tienes que alimentar ni mucho menos, y aparte ella siempre ha buscado su independencia. Como les dije, nunca se ha querido convertir en una carga. Entonces lo que nosotros hemos hecho es justamente servirle. Le damos la atención que necesita, la ayudamos. Si ustedes han estado fuera de nosotros, fuera de la iglesia en una convivencia y todo esto, ustedes se podrán dar cuenta que yo me siento junto a mi mamá y les atiendo, no tanto por el hecho de que ustedes digan, ay, mira, ahí va Elsa, cómo se hace cargo de sus papás, ni mucho menos. Justamente es por eso, por el servirles, por el estar ahí, porque entiendo que mi mamá tiene una necesidad, pero sobre todo porque le amo. Estoy haciendo todo esto porque le amo, porque en su momento ellos lo hicieron por mí. Gracias a Dios mi papá es totalmente independiente, tendrá también sus enfermedades, pero no tiene la gravedad de lo que es la enfermedad de mi mamá.
pero también ha sido el servicio que nosotros hemos aprendido a darle a ella, porque fue el servicio que ella nos dio a nosotros. Y también entiendo que derivado de lo que yo recibí es lo que puedo dar en la iglesia. Ustedes a veces, hermanos, yo creo que sí se han dado cuenta, estoy en todas partes. Y no es para que ustedes me puedan ubicar, ni mucho menos. Yo siempre lo he dicho, a mí me gusta estar detrás. Cuando yo estaba aquí atrás, era feliz. Nadie me veía, nadie sabía. O sea, creo que lo que me conocen es porque se dice mucho mi nombre, pero a mí me gusta servir, es lo que se me ha enseñado en casa. Sé que esa es mi manera de amarlos. Honestamente, no me sé los nombres de todos ustedes, pero sé que en cuanto yo les doy un vaso de agua, en cuanto yo estoy ahí ayudándole al lado, estoy viendo algo, les estoy amando. Ese es mi servicio a ustedes. No puedo ir uno por uno a su casa a ver qué necesitan, ni mucho menos, no me da el tiempo, no me da la vida. Pero ese es mi servicio hacia ustedes. Eso es lo que también hizo Dios con nosotros. Nos vino a servir. Y eso es lo que quiero que entiendan ustedes, hermanas. A lo mejor muchos de ustedes trabajan, pero también entiendo que la gran mayoría están en casa. Y con esto les quiero decir que el servicio, más bien, el hogar es el lugar donde hay mayores sacrificios. Ustedes sacrifican mucho y no quiero que pase por desapercibido lo que ustedes hacen. Dios está viendo a las mamás que están madrugando para poder amamantar a sus bebés, a las que están madrugando para hacer el desayuno, para hacer el lunch, para planchar, para bañar al niño, prepararlos, llevarlos a la escuela, los que tienen que hacer la comida, las abuelitas que cuidan a los nietos, las mamás que tienen que salir a trabajar para proveer a su casa. Dios las está viendo. Yo sé que muchas veces como hijos somos malagradecidos y lo pasamos por desapercibido, lo vemos como si fuese su obligación, cuando la realidad es que no. Y esperaría muchos de nosotros que somos hijos que tengamos el valor de decirle a nuestra mamá, gracias. Yo lo he visto con mi mamá. Cuando yo le digo, ma, gracias, te salió muy buena la comida, se le ilumina la cara. Y yo digo, ¿a mí qué me cuesta decir gracias? O sea, no es tu responsabilidad. Ya no soy una niña chiquita como para que me estés alimentando y me digas qué quiere la niña, cómo la consentimos. Pero sí, entiendo que ustedes a veces el trabajo de hogar puede ser muy poco visto. A pesar de que son las que más trabajan, puede ser muy poco visto. Pero créanme, Dios las está viendo y las va a retribuir. Dice, denme un segundo, dice Hebreos 6:10, porque Dios no es justo para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios te va a recompensar. Tu trabajo no está siendo sobrevalorado, hermana. El trabajo que tú estás haciendo en casa va a ser recompensado. Quizás no estés viendo los frutos, pero tú debes tener fe. Entiende que tu servicio primeramente es por amor, pero también recuerda por qué y para quién lo haces. Y no me refiero a tus hijos, no me refiero a tu esposo, a los papás de tu esposo, ni mucho menos. Me refiero a Dios. Dios te puso ahí por una razón. Le estás sirviendo a Dios. Tus hijos, tu esposo son tu prójimo. Les estás sirviendo. Estás cumpliendo con el mandamiento de Dios de que nos amemos los unos a los otros, y eso lo hacemos a través del servicio. Muchas veces es difícil expresar el amor en un acto, pero tú lo estás expresando a través de tu servicio. No tiene que ser nada extraordinario. Lo que tú haces está bien siempre y cuando tú tengas en mente para quién lo estás haciendo. Es para Dios. Te repito, sé que no es fácil dejar de ver a tus hijos, a tus nietos, a tu esposo, a tu familia. Simplemente recuerda que al que estás sirviendo es a Dios. Cuando pongas un plato en la mesa, no es para tu hijo, no es para tu esposo, es para Dios. Hazlo con excelencia, hazlo con amor.
Al servir no solo estamos pareciéndonos un poco más a Jesús, estamos siendo portadores de la salvación. Nuestro servicio trae salvación. Estamos salvando de condenación, estamos salvando del infierno. Nuestro servicio simplemente es testimonio y reflejo de lo que es Dios en nosotros. Y ahora sí, ya para cerrar, recuerden, tenemos un Dios justo. Tu siembra va a recibir una cosecha. Tu servicio no ha sido en vano. El servicio de Jesús se tradució en nuestra salvación. El precio de su servicio fue la muerte. Jesús no se ganó ninguna medalla, ningún trofeo, mucho menos el premio Nobel. Jesús sabía que en su muerte Dios lo iba a exaltar y venía una victoria mayor. Así que les repito, si ustedes ven que sus hijos no les dan las gracias, que quizás alguien ha pasado por desapercibido su servicio, no se dejen engañar por el enemigo, porque ya hay alguien que los está viendo. Ustedes saben por qué y para qué lo están haciendo. Dios las va a recompensar. No desmayen, no dejen de esforzarse. Dios las ve y las va a recompensar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú te despojaste de ese trono de gloria para venir a servirnos. Gracias porque nuestra salvación vino como consecuencia de tu sacrificio. Hoy honramos tu servicio y honramos la salvación que recibimos como resultado de esto. Bendice a mis hermanas y dale la fuerza para continuar sirviendo a su familia, en sus trabajos, donde sea que ellas se desarrollen, para que en los momentos en que sus fuerzas flaqueen, recuerden que el servicio es para ti, que te están honrando a ti. Queremos ser olor agradable a ti. Bendecimos este lugar. Preparamos nuestros corazones para recibir lo que tú has preparado para nosotros el día de hoy. Que tu palabra sea forjada y tallada en nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.